Imagina por un segundo a un monstruo de acero de más de 40 toneladas navegando por una intersección estrecha, donde cada milímetro de espacio libre cuenta y el margen de error es literalmente cero. Para el ojo inexperto, parece un acto de imprudencia deliberada. El camión invade por completo el carril contrario o se abre desmesuradamente hacia la izquierda antes de doblar a la derecha, desafiando toda lógica de la conducción común. Sin embargo, no hay un solo centímetro de esa maniobra que sea casual. Se trata de una batalla geométrica calculada al milímetro contra una fuerza invisible pero implacable conocida en la ingeniería de transporte como la diferencia de radio o off-tracking. La realidad física detrás de una combinación de tractor y remolque es fascinante y hasta cierto punto contraintuitiva. Cuando giras el volante de un vehículo articulado, las ruedas delanteras del tractor marcan una trayectoria circular, pero los ejes traseros del remolque jamás van a seguir ese mismo camino. Por pura cinemática de los cuerpos rígidos, las ruedas del remolque buscan siempre la ruta más corta posible hacia el punto de pivote en la quinta rueda, lo que provoca que el extremo posterior de la gandola corte la curva hacia adentro con un radio drásticamente más cerrado. Si un conductor intentara tomar una curva en ángulo recto manteniéndose estrictamente dentro de su carril, el remolque no solo aplastaría el bordillo, sino que derribaría semáforos, señales de tránsito o cualquier vehículo situado en el radio interno del giro. Esta desviación espacial no es una simple molestia, es un fenómeno matemático donde la distancia entre el eje de articulación y el eje del remolque actúa como un brazo de palanca que amplifica el barrido del vehículo. A mayor distancia entre la quinta rueda y los ejes traseros, mayor es la tajada que el remolque le corta a la carretera en cada curva. La física dicta que mientras la cabina dibuja una arcada amplia y limpia en el exterior de la vía, la parte trasera del convoy arrastra un espacio de barrido que devora el carril interno. Pero el verdadero peligro no es únicamente lo que ocurre a baja velocidad en una esquina urbana. A velocidades de carretera, el fenómeno de la diferencia de radio sufre una metamorfosis física impresionante conocida como off-tracking dinámico. A causa de la fuerza centrífuga y la deformación de los neumáticos bajo tensión lateral, el efecto se invierte de forma aterradora. La cola del remolque ya no se mete hacia adentro de la curva, sino que sale despedida hacia afuera, amenazando con invadir el carril contiguo o salirse del asfalto. Por esa razón precisa, la técnica de abrirse ampliamente antes de una curva no es un capricho ni un exceso de cautela, sino la única respuesta biomecánica y geométrica que tiene un piloto para compensar la trayectoria natural del remolque y evitar que la masa total de la carga pierda la trayectoria programada, garantizando que el punto más peligroso de la unidad esquive por completo el colapso. El verdadero desafío de esta danza geométrica alcanza un nivel crítico cuando la velocidad entra en la ecuación y la masa del remolque comienza a interactuar directamente con la masa de aire que golpea al convoy. En el aire libre, una gandola no es simplemente un vehículo largo, es una gigantesca pared aerodinámica rodante que desplaza miles de metros cúbicos de aire por segundo, creando una zona de extrema turbulencia a su alrededor. Cuando el conductor ejecuta esa maniobra de giro abierto para compensar la diferencia de radio en una curva pronunciada a velocidad media o alta, la estabilidad del conjunto queda suspendida en un equilibrio ridículamente frágil entre la adherencia de las gomas y el empuje del viento lateral. Al abrirse, la pared lateral del remolque queda expuesta de golpe a las ráfagas transversales, las cuales actúan sobre la enorme superficie de la carrocería como si se tratara de la vela de un barco. Este impacto aerodinámico genera un par de torsión instantáneo sobre el punto de enganche de la quinta rueda, intentando inclinar la estructura y reduciendo drásticamente la presión hidráulica que los neumáticos ejercen contra el pavimento en el lado opuesto de la unidad. A medida que el remolque describe su arco trazado, el aire que fluye a través del espacio hueco entre la cabina y la parte frontal de la carga genera un vórtice de baja presión que literalmente intenta empujar el extremo posterior del camión hacia afuera. La física aerodinámica muestra que la resistencia al avance en un vehículo articulado no solo frena la marcha, sino que distribuye las cargas aerodinámicas de forma totalmente desequilibrada durante un cambio de dirección. Si el chofer corta la curva de forma brusca en lugar de trazar una apertura fluida y calculada, la combinación del movimiento pendular de la masa con el empuje del viento crea un momento de rotación incontrolable. Es ahí donde la aerodinámica y la geometría se alían de forma traicionera. La falta de flujo de aire uniforme a lo largo del remolque desestabiliza los ejes traseros justo en el milisegundo en que más se necesita agarre lateral para vencer la tendencia natural del vehículo a salirse del camino. Entender la apertura del giro no es solo dominar la geometría de los ejes, sino saber gestionar la brutal fuerza aerodinámica que intenta volcar o desalinear esas 40 toneladas en pleno movimiento. Pasando la página de la geometría y la aerodinámica pura, nos encontramos con un fenómeno hermano igual de sigiloso y aterrador que acecha a estos colosos en las mismas circunstancias de curvas y maniobras límite, el temido efecto jackknife o plegamiento en tijera.
Ocurre cuando el delicado balance de adherencia entre el tractor y el remolque se rompe en milisegundos, transformando la articulación de la quinta rueda en una bisagra fuera de control. Imagina la escena: el camión entra a una curva descendente o a una rotonda mojada, y, por un instante, las ruedas traseras de la cabina pierden tracción mientras el remolque conserva todo su impulso dinámico. Por pura ley de conservación de la cantidad de movimiento, esa inmensa masa trasera de decenas de toneladas no se detiene ni sigue la curva, continúa proyectándose en línea recta y empuja violentamente la trasera de la cabina desde el punto de enganche. En cuestión de un par de segundos, el remolque adelanta a su propia cabina, doblando la unidad sobre sí misma en un ángulo agudo e imposibilitando cualquier intento de corrección por parte del conductor. Lo verdaderamente fascinante de este fallo dinámico es cómo se relaciona íntimamente con la distribución de la fuerza de frenado y la inercia rotacional de los ejes. En una frenada de emergencia sobre piso resbaladizo, si los frenos del eje motriz del tractor se bloquean antes que los del remolque, la resistencia al avance en la parte delantera desaparece por completo. La quinta rueda pasa de ser un punto de arrastre seguro a convertirse en un pivote inestable donde la fuerza vectorial del remolque busca desesperadamente liberar su energía cinética. Si el vehículo ya se encuentra inclinado trazando una curva, el vector de empuje no viaja recto, sino que genera un momento de torsión lateral inmediato. La cabina es barrida hacia un lado como un juguete, quedando atrapada en una posición donde la visión del conductor se reduce al lateral de su propia carga antes de que el conjunto colapse o invada de lleno los carriles adyacentes. Evitar que la inercia del remolque devore al propio tractor en pleno giro exige una sincronización perfecta del sistema de frenos neumático, asegurando que la tensión de frenado se aplique en microsegundos de atrás hacia adelante para mantener el convoy tenso y alineado como una flecha. A diferencia de un automóvil convencional, donde el centro de gravedad se ubica a apenas unas cuantas decenas de centímetros del suelo, una gandola con remolque cargado proyecta su centro de masa a una altura que desafía de forma drástica la estabilidad física básica. Cuando el camión se adentra en el arco de una curva, la fuerza centrífuga genera un momento de vuelco implacable que busca expulsar la masa suspendida hacia el exterior de la trayectoria. En ese instante preciso, los neumáticos del lado interior de la curva comienzan a perder carga vertical, traspasando casi todo el tonelaje bruto del vehículo hacia la suspensión y las ruedas del lado exterior. Lo más siniestro de esta dinámica es que ocurre en una secuencia casi imperceptible desde la cabina, donde la flexión del chasis y la elasticidad de las ballestas o bolsas de aire amortiguan la inclinación inicial, ocultándole al conductor que el remolque ya tiene las ruedas internas flotando a milímetros de despegarse del pavimento. Si el vehículo entra acelerado o el chofer realiza una corrección brusca de volante en plena curva para esquivar un obstáculo, el movimiento pendular del líquido en las cisternas o el desplazamiento de la carga en un furgón seco genera un golpe de masa lateral destructivo. Este fenómeno, estrechamente ligado a las trayectorias de barrido y a la resistencia del aire explicadas en los capítulos anteriores, demuestra que mantener erguidas 40 toneladas en una curva no es un acto simple de conducción, sino el dominio constante de los límites de la física de fuerzas, donde un par de grados extra de inclinación o un exceso de velocidad imperceptible bastan para romper la tenue alianza entre el caucho y la carretera.